¿Qué pasaría si la firma genética más misteriosa de toda Europa no hubiera sido moldeada por un imperio ni coronada en oro, sino congelada en el silencio del círculo polar ártico? Transportada por un pueblo que la ciencia intentó borrar. Mucho antes de que surgieran los reinos, antes de que los dioses nórdicos fueran tallados en piedra, antes de que los vikingos zarparan, existían los Sami. Originario del norte de Fennoscandia, el pueblo Sami ha vivido en lo que hoy es Noruega, Suecia, Finlandia y partes de Rusia durante miles de años. Sin embargo, cuando la genética moderna dirigió su mirada hacia el norte, descubrió un enigma tan extraño que reescribió lo que creíamos saber sobre Europa. Porque en lo profundo del ADN Sami se esconde una asombrosa anomalía, uno que no coincide con su geografía, idioma o poblaciones vecinas. En un estudio innovador de 2018 publicado en Biología del Genoma por Tambets y otros, los científicos confirmaron que los Sami tienen hasta un 30% de ascendencia del este de Asia y Siberia. Ni el 3%. Ni el 13%, 30%. Ningún otro grupo europeo se acerca. Este componente de Eurasia Oriental es muy probablemente de antiguos grupos siberianos, y entró en Europa durante el Neolítico tardío o Edad del Bronce temprana. Entre 3.500 y 2.000 años atrás, en una época en la que el resto de Europa forjaba espadas de bronce y construía Stonehenge. El norte del Ártico absorbía silenciosamente una ola genética del este, uno que no dejó castillos, ni reinos, solo ecos en la sangre. Los análisis de todo el genoma muestran que los Sami agruparse genéticamente por separado de noruegos, suecos e incluso finlandeses. No son atípicos solo por su cultura, son valores biológicos atípicos. Y esto queda aún más claro cuando se examinan sus marcadores uniparentales. En el lado materno, encima 80% de las mujeres Sami son portadoras de haplogrupos mitocondriales U5B1b y V, tanto raros como antiguos. Estos haplogrupos se remontan a cazadores-recolectores europeos posglaciales, que data de hace ya tiempo, hace 7.609.000 años, de acuerdo a Ingman y Guillensten 2007. Pero en el lado paterno, ahí es donde ruge la señal del este. Casi el 50% de los hombres Sami son portadores del haplogrupo N1C del ADN Y. El mismo linaje que se encuentra en tribus siberianas de habla urálica como el Mansi y Komi, y casi ausente en los escandinavos. ¿Aún más impactante? A una minoría de hombres Sami son portadores del extremadamente raro haplogrupo Z del ADN Y, que se agrupa con poblaciones del Volga-Ural. Esa ascendencia se remonta a un ancestro masculino compartido hace unos 2.700 años, nuevamente confirmado por Ingman y Guillensten. Deja que esa línea de tiempo te golpee. Estos linajes orientales llegaron mucho antes de que naciera Cristo, antes de que Roma llegara al norte, y sin embargo, ningún libro de historia europea enseñó esto. Y aquí está el verdadero giro. Niños Sami hoy, caminando por pueblos nevados en Karasjok o Kautokeino, puede compartir más identidad genética con los pastores de renos de Siberia que con los suecos y noruegos con quienes han convivido durante siglos. Un pueblo que alguna vez se consideró formado por remanentes aislados ahora se sabe que es guardianes de una antigua migración. Y aún así, su historia quedó enterrada. Durante siglos, este linaje fue ignorado o borrado. ¿Por qué? Porque no encajaba con la narrativa que Europa quería contar. Pero lo que pasó después fue peor. Porque cuando los científicos finalmente buscaron respuestas, no pidieron permiso a los Sami. Cavaron sus tumbas. Midieron sus cráneos. Y convirtieron a sus antepasados en exhibiciones raciales. Y no es solo una metáfora. No se trataba de una conquista antigua. Era ciencia moderna, armada con cintas métricas y sierras para huesos. ¿Qué sucede cuando los científicos se convierten en los ladrones de tumbas de sus antepasados y la historia lo llama progreso? A finales de siglo X y X, bajo la fría bandera de la ciencia racial, los antropólogos europeos comenzaron una misión escalofriante para exhumar a los muertos Sami. En Suecia, esta obsesión se institucionalizó.
En 1922, el gobierno fundó la Instituto Estatal de Biología Racial, el primero de su tipo en el mundo. ¿Su objetivo? Clasificar a las razas nórdicas, y los Sami eran considerados los más extraños de todos. Los investigadores no solo estudiaron los huesos, tumbas desenterradas, asaltaron cementerios y tomaron más de 100 cráneos Sami a los museos de Estocolmo. Algunos provenían de cuerpos recién enterrados. Otros llevaban siglos reposando en suelo sagrado. Fotografiaron los cráneos como trofeos. Midieron los ángulos nasales. Etiquetaron cada hueso como evidencia. Para ellos, los Samis no eran personas. Eran tipos. Estos científicos utilizaron pseudométricas para etiquetar a los Sami como un híbrido mongoloide caucásico, una categoría inventada para expulsarlos del mapa racial europeo. Estos términos no eran solo académicos. Justificaban políticas de borrado. Incluso el Sami vivo no se salvaron. Niños fueron fotografiados desnudos, mapeados como animales. Todo en nombre de la antropología. Y sin embargo, bajo ese horror, algunos de los huesos empezaron a hablar. En el mediados del siglo XX, genetista Luigi Luca Cavalli Sforza usado marcadores de grupo sanguíneo y proteínas para medir la distancia genética entre poblaciones. Y lo que descubrió fue sorprendente. Los Sami se mantuvieron genéticamente más lejos de sus vecinos escandinavos de lo que nadie esperaba. La sangre lo decía claramente, estas personas habían estado separadas durante miles de años. ¿El problema? Las herramientas eran demasiado romas. El genoma seguía siendo un misterio. Podían percibir la diferencia, pero no identificarla. Pero luego llegó el ADN antiguo. Y finalmente les permitiría mirar dentro de los huesos que habían robado. Porque dentro de una de esas tumbas, cavadas sin consentimiento, los científicos encontraron una línea materna con un pasaporte genético de miles de años de antigüedad, y a miles de kilómetros de distancia. Esa línea materna no susurró desde la tumba, gritó. A través de los continentes, ¿cómo puede una mujer enterrada en el Ártico compartir exactamente el mismo ADN mitocondrial que una mujer enterrada en el norte de África? Suena imposible. Pero en 2005, un equipo liderado por Aquiles y otros, descubrieron algo que no debería haber existido. En las mujeres Sami, algunas de las cuales viven a miles de kilómetros sobre el círculo polar ártico, descubrieron haplogrupo mitocondrial U5B1B1. Y luego encontraron exactamente el mismo linaje en poblaciones de habla bereber de Argelia y Túnez. La coincidencia fue asombrosa. Códigos maternos casi idénticos, extendiéndose por tundras heladas y dunas del desierto. Dos mujeres, separadas por mundos, enterradas bajo cielos opuestos, y aún así, compartían una madre. Un antepasado materno que vivió casi hace 9.000 años. Esto no es una teoría. Es genética. Lo mismo marcador U5B1B1 también se rastreó en yakuts de Siberia y pastores fulani de África Occidental, conectando el Sami, bereberes, Siberians y pastores aelianos en una vasta y olvidada red de migración prehistórica. Estos no eran imperios. Eran linajes. Y de alguna manera, este linaje sobrevivió el derretimiento de los glaciares, la expansión de la agricultura neolítica, el colapso de las culturas de la Edad del Bronce, los cuellos de botella genéticos de las plagas y la guerra. Pregúntese, ¿cómo? Porque esto no es una sola anomalía. Es un mapa. Un corredor maternal que corre del Sahel a la nieve, uno que los historiadores nunca cartografiaron, pero que tus células aún recuerdan. Y eso nos obliga a una posibilidad aterradora. ¿Y si la verdadera carretera antigua de Europa no corrió de este a oeste, pero de norte a sur? El linaje U5B1B1 es más antiguo que las lenguas indoeuropeas. Más antiguo que el Imperio Romano. Es la voz del Mesolítico, resonando a través de mujeres que nunca supieron que portaban un código tan raro como el fuego en el hielo. Y esta rara señal mitocondrial, aunque preservada en las mujeres Sami, fue prácticamente borrada en sus vecinas.
Ni rastro de suecos. Ni rastro de noruegos. Un fantasma que solo sobrevivió en aislamiento, aferrado al extremo norte del mundo. Pero si esta fuera la línea materna. ¿Y qué pasa con los padres? Porque el código materno puede haber sido antiguo. Pero el ADN paterno contaba una historia diferente. Una historia de invasión que marcó la identidad sami para siempre. Si la línea materna susurraba sobre desiertos y madres olvidadas, la línea paterna entraba en escena, fuerte, fría y decidida. ¿Qué pasaría si la mitad de tus antepasados vinieran de una tierra que nunca has visto y llegaran trayendo consigo idiomas y linajes que formarían quién eres? En el genoma masculino sami hay una señal tan fuerte que ahoga el norte. Haplogrupo N1C del ADN Y, un linaje paterno con raíces heladas en el Montes Urales y Siberia Occidental. De acuerdo a Tambets y otros 2004, cerca de 50% de los hombres sami llevarlo. Pero aquí está la contradicción, los suecos y los noruegos prácticamente no lo llevan. Menos de 8% de ellos. Un cañón genético separa a los samis de sus vecinos nórdicos. Sin embargo, han compartido la misma tierra durante siglos. Entonces, ¿de dónde surgió el N1C? Para encontrar sus orígenes, hay que mirar hacia el este, Nenets, el Mansi, el Vamos, pueblos de habla urálica dispersos por Siberia. En ellos, el N1C no es raro. Es dominante. Esta no era una sola caravana. Era una ola, o varios. Pulsos de migración que viajaron de este a oeste, atravesando el círculo polar ártico durante la Edad del Bronce final, apenas hace 3.000 años. Y dentro de esa ola, otro extraño. Un marcador paterno más raro, como un fantasma en los datos, haplogrupo Z. Encontrado en un pequeño número de hombres sami, este linaje los vincula a poblaciones volga-urálicas, lo que sugiere un ancestro masculino compartido hace unos 2.700 años. Confirmado por Ingman y Guillensten 2007. Esto no era solo ADN. Estos hombres trajeron más que genes. Trajeron lenguaje, rituales y sistemas sociales. Probablemente las raíces de las lenguas finougrias aún se hablan hablado en todo el norte. El idioma sami puede contener no solo sílabas antiguas, sino también el eco de voces siberianas. Y, sin embargo, incluso ahora, después de secuenciar miles de genomas, sigue habiendo un problema. El ADN es más viejo que el lenguaje. Los linajes llegaron antes que las palabras. Entonces, ¿de dónde proviene la lengua sami, si no de los hombres que engendraron esa sangre? La respuesta no está en sus huesos, sino en su silencio. Un silencio que se remonta a antes de que el lenguaje tuviera nombre. Porque el silencio no significa ausencia, significa que algo más antiguo estaba hablando, sin palabras. ¿Cómo hablar un idioma que no viene con tus genes y que dice eso sobre tu verdadero origen? Esta es la contradicción que acecha la identidad sami. Los genes son antiguo, estirándose hacia atrás 7.600 a 9.000 años, como lo confirma Ingman y Guillensten 2007. Pero el idioma eso es un recién llegado. Según el análisis lingüístico, la lengua proto-sami probablemente llegó hace unos 3.500 años, aprovechando las oleadas de migraciones de habla urálica desde la región del Volga-Ural. Entonces, ¿qué haces cuando tu sangre dice una cosa y tu lengua dice otra? Los sami hablan uno de los idiomas más antiguos que se conservan, lenguas finougrias en Europa. Pero los lingüistas lo remontan a raíces proto-urálicas, una familia lingüística nacida a miles de kilómetros al este de Laponia. Lo que significa que las palabras que usan para nombrar el viento, la nieve y el cielo, no son originalmente suyos. Y aquí es donde la contradicción se hace aún más aguda. En Albaenluta en el sur de Finlandia, los arqueólogos desenterraron un lugar de enterramiento, huesos de personas que vivieron durante la Edad de Hierro, entre 400 y 800 después de Cristo. ¿Su ADN? Asombroso.
Son genéticamente compatibles con las poblaciones Sami modernas, sin embargo, vivían muy al sur de la actual patria Sami. No eran forasteros del norte. Estaban en casa. Esto revela algo doloroso. Los antepasados Sami alguna vez vivieron en vastas partes de Finlandia y fueron empujados hacia el norte por agricultores entrantes, hablantes de indoeuropeo, colonos con herramientas más nuevas y dioses más nuevos. Desplazados, borrados, absorbidos. Y con ellos, las voces más antiguas comenzaron a desaparecer. Su lengua sobrevivió, sí. Pero solo porque aprendieron el que trajeron otros. Así que la pregunta ahora no es solo, ¿de dónde vienen los Sami? Es esto. ¿Cuándo dejaron de ser escuchados y comenzaron a ser traducidos? Porque su lengua, tal como la conocemos hoy, no nació con ellos. Fue supervivencia. Un cambio de código. Una voz prestada. Para encontrar la verdad, los científicos tuvieron que viajar al este. A tumbas congeladas durante más de 7.500 años. A los rostros atrapados en el hielo, que aún conservan el recuerdo de antes de que el lenguaje tuviera nombre. Esos rostros, preservados en silencio, no eran solo huesos. Eran mensajes. Cápsulas genéticas del tiempo selladas en hielo. ¿Pueden los huesos congelados de la tundra rusa revelar el mapa genético de los últimos pueblos indígenas de Europa? En 2013, un estudio innovador realizado por el Sarkisian et al. Descifró uno de los misterios más fríos de la prehistoria europea. De cementerios cercanos a la entre el río y el lago Onega, en lo profundo noroeste de Rusia extrajeron ADN de restos humanos que datan de 7.500 a 3.500 años antes del presente. Lo que encontraron, sorprendió incluso a los genetistas más experimentados. Las mujeres llevaron haplogrupo C, D y Z, líneas mitocondriales no asociadas con Europa, sino con Asia Oriental. No somos migrantes. No somos invasores, nativos del norte, cuya ascendencia se extendía a través de la taiga siberiana, a través de ríos helados y senderos de renos, hasta el alma misma del Ártico. Esto no fue solo un encuentro entre el este y el oeste. Esto fue, Asia profunda, arraigada en el norte de Eurasia incluso antes de que Europa tuviera ciudades. Y, sin embargo, estos antiguos individuos parecían nada que ver con los europeos modernos. Sus genomas revelaron linajes que habían sido casi borrados, sobrescritos por milenios de invasiones, migraciones y remodelaciones coloniales. Pero no se habían ido. No del todo. Porque esos mismos haplogrupos del este de Asia, C, D, Z, todavía resuenan en la actualidad. Mujeres Sami sobrevivieron. Enterrado bajo siglos de marginación, cristianización forzada y asimilación violenta, el genoma Sami todavía recuerda. No a través de historias o monumentos, sino a través de las mitocondrias. Este es el poder del ADN antiguo. No le importa quién quemó los libros, renombró los ríos o robó los huesos. Evita el silencio, el borrado y la propaganda, dejando solo verdad en el código. Pero esa verdad, enterrada en el permafrost, había estado allí durante milenios. Entonces, ¿por qué no lo vimos antes? ¿Por qué se ignoraron, malinterpretaron o descartaron estas antiguas señales árticas? Porque la evidencia era clara. Pero la gente en el poder no estaba preparada para creer lo que decía. No fue hasta que un descubrimiento obligó a la historia a escuchar. Esa verdad resonó en las tumbas y, sin embargo, a las personas a quienes pertenecían no se les preguntó si querían que se les contara. ¿Qué pasaría si los secretos de tus antepasados fueran extraídos de la tierra y convertidos en datos sin tu permiso? Los huesos hablaron, pero nadie escuchó. Durante más de un siglo, los cuerpos Sami fueron exhumados, embolsados y analizados. Sacados de lugares de descanso sagrados, estudiados como especímenes, susurrados en archivos de clasificación, sin voz ni consentimiento. En 1997, cuando el sol anaranjado de medianoche tocó su parlamento, el parlamento Sami de Noruega se levantaron y dijeron, basta. Exigieron un marco ético específico.
No por palabras, sino por respeto. Pidieron una voz liderada por los Sami en las investigaciones que les afectan. Pero eso fue solo el comienzo. En Suecia cientos de cráneos Sami aún permanecen sin ser entregados, expuestos en universidades y museos, como un insulto congelado en frascos de vidrio. Sus historias se cristalizaron en silencio. Finalmente, las cosas empezaron a cambiar cuando Noruega construyó barreras reales alrededor de su sangre. A través de Saminor, una iniciativa de investigación sanitaria gobernada bajo un control Sami real, cada proyecto que toque el ADN Sami debe pasar por un proceso genuino consentimiento colectivo. Sin muestreos libres ni manipulación externa. Los especialistas en ética Sami, guardianes vigilantes de la sangre y la memoria, lo dicen más alto que los tratados: no solo queremos extractos de datos, sino también la copropiedad de nuestra historia. No se trataba de política. Era una reivindicación de la identidad. A nivel internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas resonó como un trueno, exigiendo repatriación, autodeterminación, respeto sobre los cuerpos y las historias de los Sami. No pedían clemencia. Exigían justicia. Sin embargo, incluso cuando la ética reinaba en el papel, para los vivos, el tiempo se convirtió en el mayor ladrón. El ADN, a diferencia de las historias, no espera. Aunque los huesos están nuevamente bajo custodia, la verdadera batalla no es por cráneos ni muestras, está sucediendo en las cocinas, en las aldeas y en los corazones de la juventud Sami. Porque ni siquiera las protecciones más fuertes pueden detener una cosa. Cuando los linajes desaparecen, no por borrado, sino por mezcla, ¿a qué se aferra la identidad? Eso, mi amigo, es una lucha que todavía continúa. Porque incluso con reglas establecidas, el ADN puede desvanecerse, no por destrucción sino con el tiempo. Y la lucha entonces es, ¿cómo preservar la identidad, cuando la sangre misma está desapareciendo? Pero ¿qué pasa si la sangre, ya están desapareciendo, generación tras generación, mientras el mundo todavía debate qué es lo que hace que alguien sea real? ¿Qué pasaría si, en cada generación, tu ADN desapareciera silenciosamente y, con él, la historia de tu pueblo? No necesitas una guerra, una hambruna ni una reubicación forzosa. A veces, basta con una boda. Una reubicación. Un silencio transmitido en lugar de una canción. En la Sápmi moderna, la vida urbana ha reemplazado el ritmo ancestral. Los jóvenes Sami crecen en Oslo y Estocolmo, no en cabañas en la tundra. Los matrimonios abarcan culturas. Las lenguas se desvanecen entre las campanas escolares. Y con cada nuevo hijo, algo antiguo se vuelve estadísticamente menos probable de sobrevivir. La ciencia lo ve claramente. Linajes mitocondriales raros como U5B1B1, la misma huella materna que vincula a las mujeres Sami con los bereberes prehistóricos, están disminuyendo con cada generación. Aún más raro haplogrupos de ADN Y como el Z, que alguna vez se encontraron en los machos del Ártico, casi están desapareciendo de los conjuntos de datos en vivo. Y luego vino el titular. Solo el 10% de los Samis siguen siendo genéticamente Samis. No fue de un genetista. Fue un bombazo mediático. Y detonó la autoestima en toda una generación. ¿Por qué hace el otro 90%? Pero los estudios genéticos reales cuentan una historia más rica. En Tambets y otros, 2018, Ingman y Guillensten, 2007, el análisis de identidad por descendencia mostró que los individuos Sami se agrupan, genéticamente, no con sus vecinos escandinavos. Pero con Mansi, Nenets, pueblos indígenas de Siberia. No se trata de porcentajes. Se trata de linaje profundo, enterrado bajo milenios de borrado. Sin embargo, la ciencia no puede arreglar las emociones. Los jóvenes Sami preguntan, si no hablo el idioma, si parezco demasiado sueco, si tengo sangre mezclada, ¿sigo perteneciendo? Y esa pregunta es más profunda que cualquier estadística. Porque mientras los marcadores se desvanecen, mientras los rituales se dispersan,
Pertenencia no se encuentra en los tubos de ensayo. Vive en lo que afirmas. Y aún así, una línea, un antiguo eco maternal, se ha negado a desaparecer. Sobrevivió al frío, al colapso y a la colonización. Sus huesos no fueron encontrados en el corazón de Sapmi. Pero en lo profundo del agua, su historia quedó sellada durante 1.500 años, hasta que la ciencia la descifró. La llamaban la mujer en el agua. Ella no era de la realeza. No era una guerrera. Ni siquiera tenía nombre. Sin embargo, su ADN resonó más fuerte que cualquier dinastía. ¿Qué pasaría si el linaje vivo más antiguo de Europa no perteneciera a reyes, sino a madres árticas? Su secuencia, U5B1B1. El mismo código materno presente en las mujeres Sami actuales. Y no cualquier linaje, sino un subclado raro que los científicos ahora llaman motivo Sami. Una melodía genética susurrada solo por las hijas del norte. No existe entre los suecos. Ni entre los rusos. Ni siquiera en la mayoría de los finlandeses. Este código sobrevivió a algo que Europa no recuerda. No es una invasión, sino una extinción. Porque mucho antes de las ciudades y las espadas, existía el hielo. Cuando los glaciares retrocedieron hace unos 9.000 años, los sobrevivientes se dispersaron. Pero un grupo no siguió al sol. Siguió al frío. Y en algún lugar a lo largo de los ríos del Ártico, ellos permaneció. Los marcadores matrilineales, haplogrupo V y U5B1 del ADN-MT, no solo aparecen en el idioma Sami. Ellos dominar. Encima 80% de las líneas maternas Sami llevan estos ecos de la edad de hielo. Eso no es una población. Eso es un monumento a la supervivencia. Y estas mujeres no eran reliquias aisladas. Criaron niños durante las invasiones de bronce. Familia enterrada durante conversiones cristianas forzadas. Lenguaje enseñado bajo políticas diseñadas para borrarlo. Y aún así, generación tras generación, lo transmitieron. No solo sangre. Pertenencia. Pero ahora, en un giro cruel de la política de identidad moderna, este código sagrado está bajo fuego. Porque el ADN se ha convertido en un campo de batalla. Los políticos, los periodistas e incluso algunos investigadores han comenzado a utilizar porcentajes y haplogrupos para definir al Sami auténtico. Para decidir quién pertenece y quién no. Ya no se trata de linaje. Se trata de fuerza. ¿Y los que quedaron atrapados en el fuego cruzado? Son las hijas. Las nietas. Las futuras matriarcas, de un legado congelado en sangre. Entonces, cuando un gobierno preguntó, ¿quiénes cuentan como Sami? Un científico respondió. Con un esqueleto. Y una voz antigua, desde debajo del hielo. Pero ¿qué pasa cuando esa voz se usa en tu contra? ¿Puede el ADN probar quién eres o destruir quién siempre has sido? Porque después de que los titulares desaparecieron y se imprimieron los mapas del genoma, ocurrió algo que nadie esperaba. Política. En Noruega, Suecia y Finlandia, donde el estatus Sami puede afectar los derechos sobre la tierra, las licencias de pesca y la protección cultural, la genética se convirtió en un guardián. Algunos funcionarios comenzaron a preguntar, ¿eres realmente Sami, si tu ADN no lo dice? De repente, los haplogrupos ya no eran solo herramientas de investigación. Eran armas de identidad. Jóvenes que hablaban Sami, bailaban en festivales Sami y fueron criados por abuelas Sami. Ahora se encuentran fuera de la definición del Estado. Demasiado mezclado. Demasiado urbano. Demasiado diluido. Y, sin embargo, lo que la historia olvida, la ciencia acaba de demostrarlo. Los Sami nunca fuimos un solo linaje. Ellos eran un punto de encuentro de madres de la edad de hielo y padres siberianos. De antiguos cazadores-recolectores y migrantes del Volga. De supervivencia, no de pureza. Pero eso no impidió que los periódicos publicaran titulares como: solo el 10% de los Samis son genéticamente Samis.
Un mito. Pero el eco resonó fuerte. En respuesta, los eruditos Sami contraatacaron. Duro. Nuestra identidad no es un resultado de laboratorio, un anciano lo dijo en un panel de 2018 sobre preservación cultural. Es lengua, tierra, memoria y comunidad. Se vive. Y poco a poco, algo cambió. Desde Troms hasta Kautokeino, los líderes indígenas comenzaron a hacer algo radical. Tomaron la ciencia y la incorporaron a la historia. No dividir. Pero hazañar. Reconocieron el código en sus venas, sí. Pero también recuperaron el código de las canciones de sus antepasados. Porque ningún marcador SNP o haplotipo podría explicar lo que significaba ser Sami y criar niños Sami. Pero aún así, algo más profundo persistía. Algo que no se puede explicar por N1C o U5B1 o las frecuencias fenotípicas. Era el silencio. La pregunta que nadie se había atrevido a hacer aún. No quiénes eran los Sami. Pero quién vino antes que ellos. Y enterrado bajo el hielo más antiguo de Europa. El genoma más antiguo jamás secuenciado estaba a punto de responder. Antes de que la historia tuviera nombres, ¿quiénes fueron las primeras personas en caminar por el Ártico? La respuesta no vino de los libros ni de los mapas. Proviene de una mandíbula. Congelado en el permafrost siberiano durante más de 31,000 años. En 2019, un estudio de Sikora et al. Secuenció el ADN de estos cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, genomas anteriores a toda memoria escrita. Y dentro de ese antiguo código, apareció algo imposible. Un fragmento que coincide con el Sami. No exactamente. No perfectamente. Pero lo suficientemente cerca para susurrar una verdad más antigua que cualquier imperio. Los Sami conservan ecos de la primera oleada de humanos que cazaban renos en la gigantesca estepa. Porque su historia no tiene un origen único, es una colisión. Una mezcla de 10.000 años de supervivientes glaciales, vagabundos siberianos, matriarcas del norte de África y chamanes urálicos. Algunos llegaron a pie, otros en barco. Algunos no dejaron rastro, excepto en la sangre. El ADN MTU5B1B1, conocido como el motivo Sami, abarca 9.000 años de herencia materna. El ADN YN1C, procedente de los bosques de Siberia, estampó la identidad paterna alrededor hace 3.000 años. El haplogrupo Z, raro y misterioso, todavía se encuentra en algunos Sami modernos, lo que los vincula con lago prehistórico Baikal. Y, sin embargo, pregúntale a un anciano Sami de dónde vienen y no mencionará los ríos Volga ni las llanuras siberianas. Dirán, siempre hemos estado aquí. Y ahora, la genética, finalmente está de acuerdo. No por un solo haplogrupo. No por pureza ni por mapas. Pero los Sami representan algo aún más raro. Continuidad. A través de 60 siglos de hielo, imperio, colonización y silencio. Su código sobrevivió. Se movió. Se adaptó. Persistió. Y tal vez, lo recuerde. La sangre de un niño en Kautokeino aún lleva las huellas de una mujer enterrada hace 7.500 años, bajo un cielo rojo ocre. Una línea mitocondrial aún traza la luz del fuego alrededor de un hogar de piedra cerca del lago Inari. Así que preguntamos de nuevo. Si los Sami son los antepasados olvidados de Europa, ¿qué otras voces duermen aún bajo el hielo?